Buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio estar acá adelante, verlos a ustedes y que juntos podemos abrir la palabra del Señor y escuchar lo que el Señor nos quiere decir a través de ella. Como saben, estamos estudiando los domingos la carta a los Romanos y hoy nos toca nuestra lectura en el capítulo 16 y versículo 1. Últimamente le hemos recordado a los hermanos que adelante hay sillas vacías y que no es bueno que los hermanos que no tienen niños ni cosas que atender atrás se queden, y mejor llenemos adelante porque facilita para los hermanos que llegan tarde y eso, y también para los que están con sus niños poder atenderlos mejor. Así que insistimos con eso para animarlos, que ocupemos las sillas de adelante. Romanos 16:1 dice así: Os encomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hasta ahí nomás, hermanos, la lectura en esta mañana. Realmente tenemos delante de nosotros un capítulo muy hermoso, este capítulo 16 de Romanos. Es un pasaje que muestra muchas cosas positivas y que las menciona. Y me gustaría brevemente, antes de entrar en el detalle de los versículos que leímos, dar una generalidad del capítulo, de este capítulo que realmente es muy lindo. Y una de las cosas que llaman la atención en este capítulo es la cantidad de personas que Pablo menciona. Leímos en el versículo 1 de Febe. Luego, desde el 3 al 15, manda saludos a distintos hermanos de la iglesia de Roma. Total 26 hermanos, que los va nombrando y va diciendo alguna cosa muy positiva, muy animadora de cada uno de ellos. Y después, del 21 al 23, aparece otro grupo de hermanos que son los que se suman a Pablo en saludar a los creyentes de Roma, los que estaban de compañeros de Pablo. Y Pablo menciona a 8 hermanos más ahí, del 21 al 23. No lo leemos para que no nos lleve tanto tiempo, pero ustedes lo pueden verificar eso. Qué lindo. Total 35 hermanos y hermanas que son mencionados en este capítulo. Y es interesante, hermanos, que Pablo de cada una de estas personas, especialmente a las que saluda, menciona una cosa positiva, una cosa linda, algo que por lo cual él agradece al Señor. Y debería ser siempre así. Esto es un ejemplo para nosotros de la manera de tratarnos, cómo debemos tratarnos unos a otros, con amor y viendo lo mejor de las otras personas. Yo tuve la bendición de trabajar un tiempo con un hermano misionero de Nueva Zelanda que se llamaba Donald Barris.
hace poquito, con 97 años, pasó a la presencia del Señor. Donald jamás criticaba a un hermano, pero Donald siempre estaba hablando de los hermanos, destacando cosas lindas de los hermanos. Qué ejemplo, ¿no? Lo recuerdo porque no fue algo que lo vi una vez o dos o tres, muchas veces. Él me hacía comentarios de hermanos para destacar las cosas lindas de esos hermanos. Bueno, yo tengo la responsabilidad de seguir ese buen ejemplo, el ejemplo de Donald Barris, que ya está con el Señor, un siervo muy precioso del Señor. Pablo solo dice cosas buenas. Hay dos versículos, el 17 y 18, que menciona otras cosas, pero ahí no da nombres. No da nombres de algo negativo, pero sí da nombres tratándose de las cosas positivas que él quería mencionar. Y creo que este es un ejemplo que hay que destacarlo para que también nosotros aprendamos a ver eso, a ver todas las cosas positivas que tienen nuestros hermanos y saludarlos y mencionarlos y animarnos unos a otros, porque eso va a hacer que nuestro relacionamiento sea más edificante entre nosotros. Va a repercutir de una manera muy linda. Sobre eso Pablo le dice a los filipenses: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? Una reiteración de palabras que parecen sinónimas, pero a través de las cuales el apóstol estaba animando a los filipenses, y la palabra nos anima a nosotros en el día de hoy a que pongamos en práctica estas cosas. La consolación, ese consuelo de amor, esa comunión en el Espíritu, ese afecto entrañable que yo debo sentir por mis hermanos, esa misericordia, sentir lo mismo. Eso es realmente cosas muy preciosas para que nosotros las apliquemos en nuestro relacionamiento unos con otros. No es una opinión mía, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo había experimentado estas cosas con los hermanos que nombra en este capítulo. Por eso les expresa sentimientos muy preciosos en esos saludos que él les envía. El Señor, en su gracia y misericordia, nos conceda a nosotros también, hermanos, que nos tratemos unos a otros de esa manera, con ese cariño, con ese buen trato que bendice y alienta. Algunos han dicho, pero no es posible que Pablo conozca a tanta gente de Roma. ¿Por qué no es posible? Seguramente menciona gente conocida y no nos vamos a ocupar de eso, pero al primer hermano que nombra, que leímos ahí en el versículo 5, Epeneto, era el primer fruto de Acaya, de la región de Corinto. Y seguro Pablo lo conocía, él había llevado el Evangelio allí, y otros hermanos, porque Roma era el centro del mundo en aquel momento, y por distintas razones muchos cristianos fueron allí a Roma, algunos especialmente por razones laborales. Y entonces Pablo conocía a todas estas personas y muchas más. Además, como vamos a ver un poco más adelante, Pablo estuvo mucho tiempo con Aquila y Priscila, y ellos también habían vivido en Roma, y seguramente en las conversaciones de ellos muchas veces estaban estos hermanos y otros hermanos de la iglesia de Roma.
O sea, la enseñanza general de este capítulo, hermanos, es que nosotros nos relacionemos de una manera excelente, unos con otros, sin hacer diferencias, sin tener preferidos, amándonos unos a otros como el Señor nos ama a todos. Vamos a ir ahora un poco más al detalle, a pensar un poquito en Febe, la diaconisa de Cencrea. Dice Pablo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en Cencrea. Cencrea era la zona portuaria de la ciudad de Corinto que daba hacia el este. Corinto tenía dos puertos, estaba como en una especie de canal, si ustedes miran en el mapa, un canal bastante angosto, pero tenía dos puertos, uno hacia el este, que daba al mar Egeo, y otro hacia el otro lado, hacia el oeste. Pero el puerto oriental de Corinto era Cencrea. Y en ese lugar el Evangelio llegó por medio del apóstol Pablo durante el segundo viaje misionero, cuando Pablo, Silas y Timoteo estuvieron allí en la ciudad de Corinto, en toda esa zona, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. En ese viaje fue muy lindo, como Dios obró para acomodar todas las cosas para lo que vamos a seguir viendo más adelante también en relación a Cencrea. Como resultado de ese trabajo por ese tiempo del apóstol y sus compañeros, se estableció la iglesia en Corinto, pero la iglesia en Corinto no se reunía en un solo lugar. En ese tiempo las iglesias no tenían salones. Los edificios para la reunión de los cristianos empezaron como en el siglo IV de la era cristiana. Así que lo que había era que aquellos hermanos más pudientes que tenían casas más grandes, con patios más extensos, ellos ofrecían sus casas para tener reuniones de la iglesia. Y seguramente allí en la ciudad de Corinto había varios puntos de reunión. El que se menciona es el de Cencrea, del puerto hacia el este. Y allí había un lugar de reunión. No nos dice en la casa de quién, pero es muy posible que fuera en la casa de Febe. No lo sabemos, no lo podemos afirmar. Y Pablo dice, os encomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en Cencrea. La cual es diaconisa en Cencrea. Febe, igual que otras mujeres que vamos a mencionar, como el caso de Lidia de Tiatira, ¿se acuerdan? En este mismo viaje, en el segundo viaje, cuando Pablo llega a Filipos, dice que un día salieron a la hora de la oración y fueron hacia el río donde se habían juntado las mujeres para orar. Y allí Pablo les entregó la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y el Señor preparó el corazón de Lidia para que ella recibiera a Cristo como su Salvador personal. Y allí, en ese momento, ella ya quiso ser bautizada y ella le rogó a Pablo y a sus compañeros que fueran a quedarse en su casa. Les ofreció el hospedaje que ellos necesitaban. No lo pidieron ellos, sino que salió de ella, de Lidia, ofrecer ese lugar. Esta historia está en Hechos 16 y especialmente los versículos 14 y 15 están hablando de esta hermana, Lidia de Tiatira. Y sin duda que fue una gran bendición para Pablo
y sus compañeros, y también para la iglesia de Filipos, porque se acuerdan que Pablo y Silas allí en Filipos fueron encarcelados y estaban presos, y el Señor obró de una manera sobrenatural para que fueran soltados, y dice que cuando ellos salieron en libertad, después que se había convertido ya el carcelero y su familia, cuando salieron, fueron por la casa de Lidia a ver a la iglesia, a saludar a los hermanos, y de allí ya se retiraron de la zona de Filipos. Eso está en Hechos 16:40, si alguien lo quiere ver. Y así como era Lidia, una mujer servicial, una mujer con una buena situación económica, dice que era vendedora de púrpura, pero se ve que le iba bien en su negocio, y tenía una casa amplia donde podía ofrecer hospedaje, y lo estaba haciendo. Así era Febe también, que era una hermana muy activa. Era una hermana que se preocupaba por los demás, que servía al Señor y servía a los hermanos. Qué lindo esto. A veces a nosotros nos parece que servimos al Señor, pero que los hermanos se arreglen como puedan. No, no es así. Si servimos al Señor, tenemos que servir también a nuestros hermanos. Por eso Pablo la presenta como diaconisa de la iglesia de Cencrea. Sabemos que esta palabra diaconisa viene de la palabra griega diáconos y significa siervos, siervas. Y Pablo había conocido, había experimentado ese espíritu de servicio de esta hermana Febe. Y por eso la recomienda tan ampliamente y le pide a los hermanos de Roma que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de vosotros. Un pedido bastante fuerte de parte de Pablo, pero lo que pasa es que la conducta de esta hermana respaldaba que se hiciera un pedido semejante, que Pablo pudiera pedir algo así a los creyentes de la iglesia de Roma. ¿Era demasiado lo que Pablo pedía? No, no era demasiado. Y a continuación Pablo le da las razones a los hermanos de Roma. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué precioso testimonio tenía Febe. Había ayudado a muchos, había dado mucho de sí para los demás. Y ahora tenía que hacer un viaje a Roma, y en ese viaje iba a recibir del Señor y de sus hermanos en Roma las bendiciones que ella había compartido con otros. A través de esta recomendación de Pablo, Febe sería atendida de una manera excelente por los hermanos de Roma. Algunos piensan que Febe mismo fue la portadora de la carta a los romanos que Pablo le estaba enviando y que nosotros estamos considerando. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 10, pensando en esto de que era la cosecha de lo que había sembrado Febe, lo que iba a recibir allí en Roma. En Gálatas 6, 7 al 10 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En esto que Pablo
está pidiéndole a los Gálatas y que el Señor nos pide a nosotros en este tiempo presente, parece que es una descripción del servicio que Febe hacía para el Señor. Ella había sembrado muchas cosas preciosas, había servido al Señor, servido a sus hermanos, y ahora llegaba el momento de cosechar lo que ella había hecho. No que ella pretendía eso, pero que el Señor se encargaba de eso, de que pudiera recibir muchas bendiciones esta querida hermana. Esta palabra que leímos en Gálatas nos alienta a todos nosotros sumarnos a este proceso de sembrar cosas buenas y dejar en las manos del Señor los resultados. El agricultor hace eso, ara la tierra, la prepara y luego siembra la semilla. Y bueno, los resultados vienen después y es obra de Dios. Y nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual tenemos que ejercitarnos en sembrar bendiciones para la gente que nos rodea. Y Dios se va a encargar de lo demás. No tenemos que preocuparnos por decir yo hice tal cosa o yo merezco esto o aquello, porque Dios se va a encargar de hacer eso, como lo está haciendo ahora con Febe y como lo ha hecho con otras personas. Según el diccionario bíblico de la Biblia, diccionario bíblico tiene que ser de la Biblia, Febe significa radiante. Radiante. Yo no sabía este significado. Y ella supo dar honor a su nombre, siendo una persona con ideas muy claras, con ideas muy luminosas, ideas radiantes que la motivaban a dar lo mejor al Señor, sirviendo a los hermanos de la manera tan integral que ella hacía. Y esto es un hermoso ejemplo para nosotros, para todos nosotros. No es solo un ejemplo para las hermanas, que sí lo es, pero es para todos nosotros. Y bueno, damos gracias a Dios que esta mujer no es el único ejemplo, digamos ya en el Nuevo Testamento, no pensamos en toda la palabra porque hay muchas mujeres destacadas en la palabra de Dios que son ejemplos para todos nosotros, pero en el Nuevo Testamento también hay otras mujeres, pero hay en este pasaje de Romanos Febe, pero hay también en el libro de los Hechos otras hermanas que se destacaron justamente como diaconisas. Ya pensamos en Lidia de Tiatira. Ella no estaba predicando el Evangelio, haciendo reuniones y pastoreando una grey. No, ella estaba brindando su casa, su servicio, todo lo que podía para bendecir a los hermanos y a la obra del Señor. Febe hacía lo mismo allí en la ciudad donde vivía. Y en el capítulo 9 de los Hechos hay otro ejemplo de una hermana joven que se conoce por dos nombres, Tabita o Dorcas. Esa hermana estaba en Jope y allí en Jope había un grupo de creyentes, había una congregación. Y esta hermana no se menciona hasta el momento de que ella muere. Dice el relato allí de la palabra que había una discípula llamada Tabita y que se murió. Y los hermanos sabían que Pedro andaba cerca, estaba en otra ciudad cercana. Entonces fueron dos hermanos rapidito a avisarle a Pedro lo que había pasado y rogarle a Pedro que viniera a Jope y compartiera con ellos ese momento, esa situación difícil. Y cuando Pedro llega a Jope, había ya mucha gente reunida en aquel velorio. Y dice que las viudas le mostraban a Pedro las túnicas y los vestidos
que Dorcas había hecho para ellas, lo que hacía, proveyendo ropa a la gente que la necesitaba. Bueno, Dios hizo un milagro. Dios usó a Pedro para devolverle la vida a Dorcas y Dorcas siguió en ese ministerio. Pero qué preciosos ejemplos, hermanos. Qué preciosos ejemplos, hermanas. Y yo cuando estaba pensando en esto, daba gracias al Señor porque acá entre nosotros también hay diaconisas. Hay hermanas que están sirviendo al Señor con mucha fidelidad, con mucha entrega, teniendo muy claro que lo que están haciendo es para el Señor. Y entonces queremos animarla. No vamos a nombrar a nadie porque habría que nombrar a unas cuantas hermanas, pero animar a todas que considerando estos ejemplos tan preciosos de personas, mujeres, que consagraron su vida al Señor sirviéndole en la medida de sus posibilidades y que fueron de tanta bendición, nuestras queridas hermanas puedan seguir adelante recordando que están sembrando algo que va a producir fruto y que el Señor se va a encargar de hacer ver esos frutos para su gloria y para bendición de los que están haciendo la tarea. El Señor fue glorificado con el servicio de Febe y damos gracias al Señor por todas las diaconisas que ha habido siempre en la iglesia del Señor. Tal vez nadie reconoce a una hermana acá como diaconisa. Nunca lo decimos, ni diáconos tampoco. Pero la diaconisa y el diácono son servidores. Y sí, eso hay muchos servidores para la gloria del Señor. Una bendición para la iglesia contar con hermanas y hermanos así. Bueno, después de ver esto de Febe, vamos a empezar en la parte de los saludos y no se asusten porque ya me queda poquito rato a mí y voy a tratar de sujetarme al tiempo. Y vamos a mirar solo el saludo a Priscila y Aquila. Como vamos a ver ahí a partir del versículo 3 que leímos, hasta el versículo 5, Pablo lo saluda, pero también hace un reconocimiento especial hacia estos hermanos. Aquila y Priscila y Aquila constituían un matrimonio cristiano que fue un ejemplo de entrega al Señor, de servicio al Señor, en hospitalidad, en brindar su casa para las reuniones de los hermanos en varios lugares distintos donde vivieron. Y fue una bendición muy grande para Pablo encontrarse con estos hermanos. El encuentro de Pablo con Aquila y Priscila fue en la ciudad de Corinto justamente, y dicho encuentro no fue algo casual, sino fruto del obrar de Dios. Por un lado, en este segundo viaje, ¿se acuerdan que Pablo en un momento iba con sus compañeros atravesando Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y dice que el Espíritu les prohibió hablar, tenían que pasar y seguir de largo, no podían ir a los pueblos y testificar en esa región. Ya lo habían hecho antes con Bernabé y ahora la orden era que siguieran adelante. Y anduvieron un poco y llegando cerca de Galacia, Pablo quería ir más al norte de Asia Menor, la última región del norte se llama Bitinia, y quería llegar allí para llevar el Evangelio a esa zona. Pero dice que el Espíritu no se lo permitió. Entonces viajaron, atravesaron todo Asia Menor y llegaron a Troas, que era un puerto, y allí en ese puerto tomaron una embarcación y se fueron a Filipos, que era la primer ciudad que pertenecía a Macedonia.
Y, y después de estar en Filipos, después de pasar por otras iglesias, Pablo llega allí a Corinto. Y allí en Corinto es que se encuentra con Aquila y Priscila. Por otro lado, Aquila y Priscila, siendo judíos, estaban en Roma. Y en ese momento se había decretado, el emperador que se llamaba Claudio, habría decretado que los judíos salieran, todos los judíos se fueran de Roma. Los echó. Y bueno, y salieron y fueron en distintos lugares. Pero Aquila y Priscila fueron hacia Corinto. Y allí en el capítulo 18 de Hechos se ve cómo se encuentran. No se conocían, pero Pablo conoció a un varón judío natural de Ponto, y ese varón era Aquila. Y por lo tanto se relacionó con ellos, porque eran creyentes además. Ellos se congregaban en Roma. Y bueno, y el resultado de ese encuentro casual fue que Pablo fue a ellos y ellos lo recibieron en la casa, a Pablo y a su equipo, y ya se quedaron allí por 1 año y medio. Por 1 año y medio Pablo y sus compañeros estuvieron evangelizando, enseñando, estableciendo la iglesia en Corinto y haciendo un excelente trabajo para el Señor. Después, cuando Pablo se va a ir, va a cruzar el mar Egeo para el otro lado, volver a Asia, Aquila y Priscila fueron con Pablo también. Habían sido compañeros, habían trabajado juntos en ese año y medio. Dice que el oficio de ellos era hacer carpas y el de Pablo también. Entonces Pablo estuvo colaborando con ellos, trabajando con ellos en la fabricación de carpas en ese tiempo también. Por eso en otro momento Pablo dice, cuando habla de las necesidades, cuando le escribe a la iglesia generosa con Pablo, ¿cuál era? No, Filipos, gracias. Cuando le escribe, él dice, para mí, para los que están conmigo, estas manos me han servido. Él había trabajado, y no solo en ese año y medio, en esa ocasión, sino también en otras ocasiones. Pablo era un hombre muy activo. Y bueno, y salieron de Corinto, pasaron al puerto de Cencrea. Allí Pablo se rasuró el cabello porque había hecho un voto, y siguieron hacia Éfeso. Y en Éfeso empezaron a servir al Señor todos juntos. El equipo de Pablo ahora con Priscila y Aquila integrados también. Y Pablo estuvo un tiempo allí en Éfeso y luego salió y volvió, hizo un viaje en barco, viajando hasta Cesarea, estuvo allí con los hermanos y volvió a Antioquía, de donde había salido junto con Silas en ese viaje misionero. Pero Aquila y Priscila quedaron en Éfeso. Y en ese tiempo que ellos quedaron allí, apareció en Éfeso un predicador muy elocuente, alguien que tenía una oratoria impresionante. No era como Enrique, no, tenía oratoria. Y ese hombre se llamaba Apolos, fue destacado por eso. Y era fervoroso en lo que conocía de la palabra del Señor y estaba entregando la palabra del Señor. Pero allí en Éfeso tenía 2 oyentes que sabían más que él. Eran Priscila y Aquila. Tenían otro conocimiento. Así como ellos le habían compartido a Pablo cosas de Roma,
Pablo le había compartido a ellos toda la enseñanza de la palabra de Dios. Tenían un conocimiento profundo. Y Apolos estaba preparado hasta el bautismo de Juan, pero no sabía más nada. Entonces, dice allí en Hechos, cuando está relatando eso, cuando Apolos predicó en Éfeso ese mensaje tan elocuente, ellos lo escucharon y después lo tomaron aparte. No se pararon en la reunión a decirle, hermano, qué disparates que está diciendo, qué ignorancia, le falta conocer muchas cosas. No usaron un método ofensivo, sino un método cariñoso, un método de una verdadera ayuda, lo tomaron aparte y les pusieron más claramente el camino del Señor. Y Apolos recibió esa enseñanza de parte de estos queridos hermanos. No sabemos cuándo fue después que Priscila y Aquila se fueron de Éfeso y si estuvieron en algún otro lado, no lo dice la palabra, pero lo cierto es que volvieron a Roma. Seguramente no estuvieron en otro lado porque no pasó tanto tiempo en que Pablo escribiera esta carta para Roma. Y cuando escribe esta carta a Pablo, ellos están allí otra vez en Roma. Y qué lindo, ¿no?, lo que él dice de Priscila y Aquila. En primer lugar, los define como colaboradores de él en Cristo Jesús, en lo que hacían para Cristo. Ellos estaban ahí colaborando de una manera muy eficiente. Y después dice que expusieron su vida por mí. En otra versión de la Biblia dice, expusieron sus cuellos por mí, se arriesgaron por el apóstol. No tenemos el detalle de qué pasó y cómo fue, pero sí la referencia a ese hecho, un hecho muy riesgoso, donde Aquila y Priscila se pusieron al frente para cuidar al apóstol Pablo. Y bueno, Pablo estaba más que agradecido a estos hermanos y dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todos los hermanos, se ve que eso había tomado notoriedad y todos los hermanos estaban muy agradecidos por lo que Aquila y Priscila habían hecho en favor de Pablo. Qué lindo todo esto, ¿no? Yo pienso que había hechos que creaban afinidad entre ellos. Dijimos hace un ratito que Aquila era un judío de Ponto. Ponto era una ciudad que estaba en Bitinia, lo que dijimos que era totalmente al norte de Siria, de lo que hoy es Turquía. Y Pablo también era un judío natural de Tarso, de la misma provincia, de la misma Asia Menor que Aquila. Uno estaba en el norte, bien en el norte, en donde había una ruta romana, porque había un punto de que casi se juntaban las tierras, y entonces había una ruta allí en Ponto, una ruta que pasaba por Filipos y que iba hacia Roma, una ruta muy conocida y muy usada. Y el otro, Pablo, en el sur, y ambos eran judíos. Y el tercer judío que mencionamos ya era Apolos, porque Apolos era un judío, pero ninguno de ellos habían nacido en Jerusalén ni en Israel, sino que habían nacido en otras tierras. Y Apolos nació en Alejandría, en Egipto. Qué interesante, hermanos, el obrar de Dios, es impresionante cuando nosotros vemos todas estas cosas. Y Pablo dice, saludad también a la iglesia de su casa. En la casa de Aquila y Priscila en Roma seguía funcionando como había funcionado en otros lugares, como una vivienda, un lugar de reunión para la iglesia del Señor. Yo siento un olor a quemado acá, no sé si todos lo están sintiendo.
Bueno, será humo que viene de otro lado. Pero bueno, dejemos el humo al lado y quedémonos con estas cosas tan preciosas, ¿no? Cuánto amor, cuánto tacto, cuánta gracia mostraron Aquila y Priscila hacia el apóstol, cómo lo ayudaron, cómo fueron instrumentos de bendición para Pablo y después para Apolos, y cómo siguieron siendo de bendición en la iglesia de Roma. Hermanos, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y estas historias han quedado registradas acá en la palabra para que nosotros también tomemos ejemplo y vivamos de esa manera, sirviendo al Señor, sirviendo al pueblo del Señor, sirviendo al Señor y siendo de bendición, de ayuda para nuestros hermanos. El Señor va a ver eso, lo va a valorar y va a bendecir nuestras vidas de una manera sobreabundante. Dejamos por acá este pasaje tan rico, seguramente vamos a seguir viendo cosas preciosas en otro domingo. Y deseamos que estos ejemplos tan lindos, el ejemplo de Febe, una mujer que algunos piensan que era como una especie de escribana o abogada, pero eso no está confirmado, pero una mujer que tenía una sabiduría especial, pero que estaba poniendo todo al servicio del Señor allí en Cencrea, donde vivía. Y también este otro matrimonio que eran un poco itinerantes también debido a su trabajo, trabajaban por su cuenta, entonces siempre estarían buscando el lugar que les convenía más y por esa razón volvieron a Roma también para seguir haciendo tiendas allí. Que el Señor nos ayude no solo a valorar estos ejemplos, sino a imitarlos, a que nosotros también podamos escribir historias lindas con nuestras vidas, como lo escribieron estas personas que estuvimos viendo en la palabra de Dios. Que el Señor bendiga, el Señor bendiga su palabra y nos ayude a todos nosotros a ponerla en práctica. Que así sea.